tú me digas. Buenas noches o buenas tardes, todavía hay mucho sol. Reciban paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a pedir que vayamos al Salmo 99, por favor. También quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan a través de las redes sociales y deseando que el Señor les esté acompañando y que sobreabunde la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu con ustedes. Entonces vayamos al Salmo 99, por favor. Salmo del Dios poderoso, el Rey que tenemos, que es Jesucristo nuestro Señor. Perdonen que se me había perdido. Ahora sí. Dice, vamos a leer hasta el 5. Dice, Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Toda la tierra y los que habitamos en ella, estamos en el estrado de sus pies. ¿Cómo no adorarle al gran yo soy, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y al Espíritu Santo? Vamos a orar para comenzar este tiempo de alabanza. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno, Señor, y en todo lo manifiestes, Señor. En esta hora nos gozamos en tu benignidad de habernos traído a este lugar, Señor, y permitirnos presentarnos delante de ti por la sangre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque nos permites conocerte y saber, Señor, de ti, y conocer, aunque sea en nuestro pensamiento limitado, cuán grande eres, Señor, y que nosotros somos solamente una pequeña parte de tu creación, pero somos tan atesorados, tan apreciados por ti, Señor, tan amados, y el gozo que hay en Jesucristo en nosotros, Señor, nos hace querer cantarte. Eso que tú nos has dado, la salvación, la vida eterna, y el mover de tu Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor, nos hace querer cantar la gloria de tu nombre y adorarte. Nos acercamos pues a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo que somos como la nada, Señor, somos como el polvo. Pero, Señor, nuestra alabanza queremos traer a ti. Y eso te agrada, en eso tú Señor, queremos que encuentres contentamiento, Señor, puedas recibir verdaderamente nuestras palabras derramando nuestro amor por ti. Bendito seas, Señor, en esta tarde, noche. Queremos exaltar de júbilo, Señor, queremos de cantar por tus hazañas, por tus proezas, y porque solamente tú mereces ser alabado. Recibe toda adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. La única razón de mi adoración para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré, tú eres todo poderoso,
Él es el que nos da la fuerza para resistir el día a día y para ganar las batallas. Yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. 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 Amén. Nuestro libertador, Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios todopoderoso. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Es el siguiente canto. Ni la muerte pudo detenerlo. Es nuestro Dios del que habla Apocalipsis y dice que Él es vencedor. Él es el fiel y verdadero. Jesucristo, tú reinas con poder.
toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Cuando el pueblo hebreo no veía camino para andar, el Señor mostró su poder y abrió el mar para que ellos pisaran en tierra seca. Cuando no había para dónde ir en el fuego del horno, el Señor vino y rescató a sus hijos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, Sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Eres milagroso, Señor. Milagroso, Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así
Milagroso abres camino. Milagroso abres camino, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Sendas que no hay, Señor, tú los abres, Señor. Todo el que ha confiado en ti, Señor, nunca ha sido defraudado. Y las veces que nosotros hemos depositado nuestra confianza en ti, Señor, hemos salido prosperados en tus términos, Padre. En esta hora, Señor, traemos delante tuyo, Señor, necesidades de tu iglesia, Señor. Dejamos en tus manos a unos niños especiales para ti, Señor. Dejamos en tus manos a Regina, Señor, a su hermana Romina. Dejamos en tus manos también a su hermana Victoria, Dios. Dejamos también a Elliot, Padre Celestial. Los cuatro son tuyos, Señor. Rogamos por un milagro, Señor. Sabemos que estás obrando, Señor. Sabemos que estás haciendo cosas. Y queremos junto con sus papás gozarnos de lo que estás haciendo, Señor. Y que al fin pueda tener su alma reposo y descanso de los papás. Ver a sus hijos ya en casa, Señor, sanados por el poder de Jesucristo. Y como testimonio, Señor, de las obras maravillosas que tú haces. Ayúdalos, Dios, a tener paz en ti, tener esperanza en Jesucristo, nuestro Salvador. Y a mis hermanos, Señor, de la congregación, conforme a lo que cada quien necesita, Dios, conforme a lo que cada quien espera de parte tuya, Señor, que su gozo se vea cumplido, Padre Celestial. Responde, como siempre lo haces, de una manera mayor y abundante, como tú sueles hacerlo, Dios. Gracias te damos desde ahora, Señor, por lo que harás, por lo que habrá de venir, porque conocemos tu misericordia, conocemos tu compasión, Señor. Recibe toda la honra y toda la gloria, por siempre y siempre, Dios mío y Señor mío. Amén. Doy gracias a Dios por este día que me permite estar aquí con ustedes y compartir de la palabra. Y le doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Oscar y de su esposa Eli, que son fundamentales para la obra del Señor. Agradezco a Dios por sus vidas y me gozo siempre de verlos a ellos junto con ustedes, todos bien trabajadores en la obra del Señor. Y bueno, mientras estaba preparando el tema, la verdad que sufrí mucho. Sufrí bastante porque yo ya quisiera ir más adelante, más rápido. Ya llevamos como 4 días y no pasamos de la presentación, del saludo. Pero el Señor por alguna manera me traía otra vez a lo mismo, al mismo tema, al mismo verso. Vamos a ver el día de hoy el verso 13 de primero capítulo de Romanos, y la enseñanza de hoy es muy parecida a la de la ocasión anterior. De hecho voy a retomar algunos puntos
Y yo le decía al Señor, ¿por qué? Porque yo ya quiero llegar a temas que a mi parecer son más profundos, temas que a mí me apasiona leer y platicar y conversar con la gente, pero hay necesidades que el Señor necesita suplir y yo espero que para quien sea el mensaje de hoy lo pueda tomar y pueda reconocer lo que el Señor tiene para cada uno cada día. Entonces, si nos vamos ahí en el primer primer capítulo de Romanos, la ocasión anterior vimos desde el verso 8 y platicamos bastante cosas, de hecho estuvo muy, muy largo. El día de hoy va a ser más breve, se los prometo, y también va a ser un poquito menos pesado. Y entonces veíamos ahí en el verso 8, Romanos 1:8, veíamos que Pablo estaba agradeciendo a Dios por la fe de los hermanos, por ser fieles testigos, por mantenerse en la fe en un lugar que no era sencillo, como ya habíamos dicho, que era politeísta. Entonces tenían que soportar la crítica de la sociedad de haber creído en alguien que murió de una manera vergonzosa. Morir en la cruz no estaba permitido para los romanos, porque era la máxima vergüenza y no le iban a hacer eso a un conciudadano. Entonces imagínense estar en Roma y haber confiado su vida a alguien que fue muerto de esa manera. Entonces tenían que aguantar mucho, tenían que estar soportando las críticas, el que los vieran mal, el señalamiento, el riesgo por no inclinarse delante del César. Y entonces Pablo de esto está agradecido con Dios, de que su fe es conocida en todas partes, que están aguantando, como decimos nosotros. Y luego vimos en el verso 9, el amor que Pablo tiene por el Señor le produce el deseo ferviente de estar orando continuamente por ellos. Dice sin cesar, dice de continuo estoy orando por ustedes. Entonces a eso lo mueve. Vimos también el gozo que tiene Pablo de ver cómo prospera la iglesia. Y platicábamos que nosotros debemos de gozarnos cuando vemos que otros hermanos avanzan en la obra de Dios, que por alguna razón del Señor, el Señor ya les permitió avanzar a algo que a lo mejor nosotros estamos anhelando, pero que no sintamos tristeza, sino que sientamos ánimo por ver la obra del Señor que está haciéndose. Y entonces también platicábamos ahí mismo que el Espíritu nos capacita a todos, todo el que sea creyente en Cristo, el que ha depositado la fe en Él, pues ha recibido el Espíritu Santo y está siendo capacitado por Él, y es capaz de compartir el Evangelio del Señor. Luego vimos en el 10 que pide a Dios que le dé un viaje próspero para estar en Roma, ¿sí? Y bueno, vimos que próspero era no como nosotros lo entendemos, con buen clima, que no nos llueva tanto, que esté fresquito, con aire acondicionado. No, el próspero pensaba en las condiciones propicias y adecuadas, un viaje conveniente de acuerdo a quién, a los planes de Dios, no a su comodidad, no a como él desearía. Y vimos después en el 11 que él desea compartir con ellos para poderlos, ¿qué? Para poderlos confirmar. Para poderlos confirmar, es decir, que su fe sea afianzada y sea fortalecida, ¿en quién? En la roca que es Jesucristo. Y en el 12 vimos que Pablo expresa que todos podemos ser confortados, ¿no? Dice, vamos a ser mutuamente conformados, a eso quiero ir, confortados, perdón. A pesar de que los hermanos en Roma no habían sido instruidos en la doctrina de los apóstoles, Pablo humildemente dice, ustedes me pueden bendecir también, ustedes pueden ministrarme a Dios, entonces yo quiero compartir con ustedes y juntos vamos a ser confortados. Y bueno, de manera referente también vimos que no hay superhombres, de Dios, y vimos por ahí que Pablo también temía ser apresado, temía ser alcanzado por maleantes y por quienes habían sido mandados para detenerlo. Y vimos que no hay grandes hombres de Dios, sino que es un Dios grande que sostiene a los hombres que ha llamado, ¿verdad? Y los fortalece. Y bueno, platicamos también acerca de que efectivamente Pablo sí fue a Roma, pero fue llevado, como dijimos hace rato, en los términos de Dios. Y lo vimos por ahí en el libro de Hechos, a partir del capítulo 23, perdón. Y bueno, entonces ahora sí, terminamos la introducción para
para irnos al verso 13, les voy a pedir que nos pongamos en pie para leer Romanos capítulo 1, verso 13. Dice la palabra de Dios: pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros o entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. Hasta ahí vamos a leer. Padre, te damos gracias en esta hora porque tu palabra nos enseña, Señor, y nos ilustra de múltiples maneras, Dios, y la leemos una y otra vez y vas ampliando nuestro entendimiento, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, y conforme más la leemos, Señor, nuestra fe va incrementándose, va aumentándose, Señor, y vamos conociendo más de ti, y la obra de tu Espíritu Santo también va siendo progresiva en nosotros. Te rogamos que en esta noche, Dios, tú nos ilustres a cada quien lo que necesitamos saber, Señor. Fortalezcas la fe que cada quien necesita tener, Señor, y hagas el llamado a quien deba ser llamado o confirmado, Dios. Te ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús, y te agradezco, Señor, por todo lo que nos das en esta hora. Gracias por tu palabra, que es alimento espiritual. Amén. Tome su lugar, hermano. Y entonces le decía que sufrí mucho porque no lograba avanzar más que este verso. Y entonces comienza ahí diciendo Pablo, dice: no quiero que ignoren. Cuando dice no quiero que ignoren, es como cuando a veces decimos aquí los mexicanos, para que te lo sepas, como diciendo que te quede bien claro, quiero que tengas bien el entendido, o también dice, está tratando de decir, quiero asegurarme que o noten esto, por favor. Está llamando su atención, y es una frase previa a lo que les va a decir, ¿no? Que para él es algo importante. Y entonces dice que muchas veces yo me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Dice hasta ahora he sido estorbado. Él ha tenido la intención, ha tenido el propósito, ha tenido el deseo en su corazón, se ha dispuesto para ir, dice, pero hasta ahora he sido estorbado. Y dice más adelante, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Aquí cuando está hablando de fruto, no se está refiriendo como lo hacen en la actualidad, ¿verdad? Que en algunos lugares fruto se refiere a obtener una ganancia, a obtener algo de alguien, ¿verdad? Vamos a ver a qué se está refiriendo. En la Escritura encontramos muchas veces que fruto se refiere a lo que dan los árboles, a lo que produce la tierra, a lo que es el resultado del trabajo, ¿sí? Y entonces vemos ahí en Salmo 132:1, Salmo 132 dice: en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. ¿Sí? Ahí la palabra que encontramos es la palabra karpos con K en griego. Perdón, ahí está en hebreo, pero la que usamos en el Nuevo Testamento es karpos, y es la misma palabra a la que está refiriendo ahí, fruto. Dice, y esta palabra la encontramos también en Hechos 2:30, la acabamos de ver hace, no sé si este domingo o el anterior. Es la promesa de que David iba a ser el descendiente, que el Mesías iba a ser descendiente de David. Entonces ahí fruto no se refiere a lo que dan los árboles, sino se refiere a la simiente, y muchas veces lo menciona como fruto de los lomos, refiriéndose al varón. Dice que cargó a su hijo en los lomos, ¿verdad? Por ahí habla, me parece que cuando se le ofrenda a Melquisedec. Entonces esa es una acepción que hace de frutos. En Mateo 7:15 al 20, el Señor está hablando de las intenciones del corazón, y está refiriéndose acerca de los fariseos, y dice: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice finalmente: por sus frutos
los conoceréis. Entonces ahí él se está refiriendo al producto o algo que es originado de algo. Entonces aquí está hablando también el resultado ¿de qué? De un corazón entenebrecido. ¿Qué produce? O de un corazón limpio, dependiendo, produce obras buenas o produce obras malas. Entonces ahí se está refiriendo a las acciones. Si vamos a Romanos 7, del 4 al 5, se lo vamos a ver también un poco más adelante. Se refiere a algo que tiene valor o que se atesora, algo que tiene importancia, algo que puedes acumular. Dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto a Dios. ¿Sí? Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Entonces, puedes acumular fruto para vida, o tesoros para vida, o puedes acumular tesoros para muerte o para condenación. Entonces ahí está refiriendo a eso. Si vamos a Filipenses 1, del 9 al 11, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Entonces aquí se está refiriendo frutos de justicia, la vida que le es agradable a Dios, nuestra forma de vivir, que también es originada por algo. ¿Por qué? Por el habitar el Espíritu Santo en nosotros, por el obrar del Espíritu Santo. Vayamos a Romanos 6, 22. Y aquí se está refiriendo al obrar de Dios en nuestras vidas. Allá en Romanos 6, 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Otra vez, un resultado, un beneficio, pero esto es por la obra de Dios. Dice, y como fin, la vida eterna. Entonces ahí hay dos cosas a las que llama fruto. Fruto, la santificación, y como fruto, la vida eterna. Dos ganancias para ti. Y después, ahí nos completa diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el fruto del pecado va a ser la muerte, ¿verdad? Después encontramos que también fruto, una acepción puede ser las alabanzas que le entregamos al Señor. Otra vez, el origen, ¿cuál es? Un corazón agradecido al Señor. Dice en Salmos 51:5, hoy lo ofreceré a Dios, fruto de mis labios. Y en Hebreos 13:15, la invitación que hace la Escritura dice, así que ofrezcamos a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, podemos ver que fruto en la Escritura no se refiere siempre a dinero o algo material, ¿sí? Y muchas de las veces se usa este pasaje para decir, no, acuérdense que Pablo cuando fue a Roma dijo que quería tener fruto de los hermanos y hasta de los gentiles también tenían que dar su ofrenda. Y encontramos en Gálatas 5 lo que es el fruto del Espíritu, ¿sí? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y cuál es el beneficio? Dice, contra tales cosas no hay ley, pero aún un beneficio mayor es que somos conformados al carácter de Cristo. Y por último, en Romanos 16:5, quiero que vayamos ahí, Romanos 16:5, tenemos también como frutos el resultado de la cosecha, pero no de la cosecha de la tierra, sino el resultado de la cosecha por la predicación del Evangelio. Recolectar el fruto, resultado de la cosecha del Evangelio, fruto que es para la vida eterna. Dice Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad
a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Acaya era una ciudad en Grecia y él fue el primero. Por alguna razón nos hace mención Pablo aquí de él, y está refiriéndose como fruto. ¿A quién? A las almas. Almas resultado de la cosecha. Entonces otra vez vemos una ganancia o un resultado de algo, pero no ganancias terrenales, no ganancias que nos enriquecen. Entonces quise tomar el tiempo necesario para que entendamos un poquito más a qué se refiere cuando está hablando. Entonces ahí dice, está hablando de la administración de los dones a los que ya son creyentes. Ese es el fruto que espera, ir a compartir los dones con ellos, enseñarles la doctrina apostólica, y que ellos sean, como dice, leímos por ahí en Efesios, que sean edificados, que sean conformados y que sean traídos a la unidad en Cristo. Ese es el fruto que quiere él obtener de los ya creyentes, y de los gentiles, ¿qué es lo que espera? Pues que sean convertidos, que sean atraídos por la predicación del evangelio. Entonces él quiere, por un lado, obtener crecimiento como fruto, y por otro lado quiere obtener almas para el Señor. Es el fruto al que él se está refiriendo ahí. Nada de dinero, no está esperando nada. Y él en otros pasajes vemos que dice pues que él no está pidiendo, pero que es agradecido, que le quieren sostener y que le quieren ayudar, y que él no está preocupado por lo material, porque sabe vivir tanto en abundancia como en escasez. Entonces claramente estamos viendo ahí que se refiere a lo que es el producto de la obra de Dios, el producto de la predicación del evangelio. Su deseo de tener fruto entre los romanos se vio completado. Si recordamos, finalmente él llega a Roma, y desde ahí puede estar enseñando, puede estar predicando libremente, aunque esté encerrado. Y entonces vemos que con este verso, con este número 13, vemos que su viaje a Roma tenía al menos 3 objetivos principales, o 3 intenciones principales. En el 11 dice que para que sean confirmados. ¿Confirmados en quién? En la roca que es Cristo. En el 12, para ser mutuamente confortados, es decir, vamos a animarnos entre nosotros, vamos a compartir, vamos a enseñarnos entre todos lo que es el amor al Señor. Y el 13 entonces es para tener fruto. Él no iba, como les mencioné en la ocasión anterior, él no iba para turistear, no tenía curiosidad por saber cómo eran las cosas allá, no iba para ver cómo estaba la congre, qué tal estaba el ambiente, qué tal estaba el grupo de alabanza. Él no tenía ninguna intención de ir porque estaba el hermano tal o cual, aunque había varios que él conocía. Menciona, me parece que como a 3 en todo el libro que él conocía. Entonces él no tenía ninguna de esas intenciones. Su intención era las que ya mencioné. Pero entonces leemos ahí que hasta ahora ha sido estorbado. En los anteriores versos dice una y otra vez, quiero ir para hacer esto y esto y esto y esto. Y en el 3 dice, pero hasta ahora he sido estorbado. Ahí en Romanos 1 capítulo 1 verso 13, la palabra que aparece en ser estorbado en griego es la palabra kolio, K-O-L-Y-O. Esta palabra significa impedir, significa prohibir o prevenir también. Prevenir por un acto o por una palabra. Es decir, cuando alguien te advierte que algo puede ocurrir, o tú tienes el discernimiento al ver las acciones o cómo está el ambiente para saber si hacer o no hacer algo. Entonces este es a lo que se refiere la palabra kolio con K al inicio. Entonces dice que he sido estorbado, he sido prevenido, me ha sido prohibido, he sido resistido para ir. Esta misma palabra, si vamos por favor a Hechos 16:6, aparece ahí justo después de que Pablo recluta o invita, mejor dicho, a Timoteo a que le acompañe en sus viajes misioneros. Ahí están ellos, están por Galacia, y entonces ellos quieren compartir el evangelio ahí. Es el pasaje donde tienen la visión del varón macedonio, y vemos ahí en Hechos 6:16, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y dice en el 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió.
Entonces, dice ahí que el Espíritu Santo no les permitió, primero dice que les prohibió, ahí esa palabra prohibir es nuevamente la palabra colió. Entonces, es buena la traducción que viene ahí, que dice prohibir, pero también puede ser advertir. Advertir, ¿por qué? Porque recuerden que estaban algunas regiones llenas por judíos, y en cuanto sabían que estaba Pablo, pues también querían detenerlo, ahora como él detenía antes a los cristianos, ¿verdad? Esto, si vamos a 1 Tesalonicenses 2:18, por favor. Ahí encontramos al español traducida la palabra estorbar. Vemos la palabra traducida como estorbar, pero ahora vamos a ver de parte de quién es. Esto ocurre mientras está Pablo siendo perseguido. Él había estado predicando en Tesalónica, y entonces los judíos tratan de apresarlo, tratan de detenerlo, y entonces él huye. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 17. Y entonces Pablo huye, pero no se, como dicen, como decimos nosotros, no se tira al piso así a hacer berrinche o nada más se esconde y dice, no, pues ni modo, pues me quieren perseguir, me escondo y ya no hago nada, me quedo quieto, paso desapercibido, o diciendo, ay, pobrecito de mí, yo vengo a predicar el evangelio y yo vengo a hacer la obra de Dios, y ¿por qué me pasa todo esto? Pablo lo que hace es huye a Berea, y después ahí predica el evangelio también, y cuando se enteran que está ahí los judíos, después se va a Atenas, y lo que vemos ahí en 1 Tesalonicenses 2:18 es el resultado de esta huida. Si Pablo no hubiera huido, no tendríamos la carta a Tesalonicenses. Así como Pablo no se movió de Corinto cuando escribió Romanos, si él hubiera ido a Roma, no tendríamos carta a Romanos, así tampoco no tendríamos la carta de los tesalonicenses. Y entonces Pablo escribe ahí en 1 Tesalonicenses 2:18, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, o sea, una vez quería ir, otra vez, lo mismo que cuando los romanos, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice ahí a continuación, pero Satanás nos estorbó. Él identifica por el discernimiento que tiene, por la situación, cómo se da. No es que el Señor lo entretuvo con más actividades, no es que el Señor le indicó o lo dirigió o lo advirtió, sino que dice él que Satanás fue el que les estorbó. Y bueno, ahí Pablo no menciona nada más de Satanás, como en otras partes que dice vuestro adversario el diablo, o en otras partes que encontramos donde dice cosas cómo es Satanás, cómo es el enemigo, cuáles son sus intenciones. Solamente dice Satanás. Entonces quiere decir que ya les había enseñado a los tesalonicenses quién era Satanás, por eso no agrega nada más que el nombre. Dice que él es el que les está estorbando. Entonces podríamos pensar, a lo mejor hoy Pablo se acobardó, pues si el Señor le había dicho que nadie le podría hacer frente, pues ¿qué fue lo que pasó? Si vamos a Mateo 10:23, vamos a ver que Pablo no es ningún cobarde, sino que atendió a una indicación que le dio el Señor. Mateo 10:23 dice ahí, nada más voy a leer esa parte, dice, cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué dice ahí? Huid a la otra, huid a la otra. Entonces no puedes pensar, ay, es que aquí están persiguiendo a los cristianos y como tengo que seguir a Jesús hasta la muerte, pues si me matan, pues ya ni modo. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer guiado por el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo te guía a moverte, entonces lo tienes que hacer, y no te puede acusar nadie de ser un cobarde. El Señor está diciéndolo aquí, dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Entonces, consejo, hermano, mientras llega el tiempo en el que el Señor cumplirá algo que a ti te ha dicho que va a hacer en tu vida, sé paciente, espera en el Señor. Ya les había mencionado la ocasión anterior, sigue planificando, síguete entrenando, sigue creciendo en el Señor,
y ponte a trabajar mientras en la obra del Señor, en la obra de Él. Pablo no se fue a recluir y a esconder diciendo, no, pues hasta que el Señor me diga que salga, no, llegó a Berea, está predicando, lo persiguen en Berea y entonces se va otra vez, se va a Atenas y allá sigue predicando, ¿sí? No se queda inactivo, él sigue creciendo, sigue compartiendo el Señor. Y bueno, después vemos por ahí en Hechos 20 que el Señor le permite regresar a Tesalónica, ¿verdad? Entonces vemos dos cosas. Por un lado, el Espíritu Santo, como lo describe aquí en español, estorbando, pero también en ocasiones vemos al enemigo estorbando, ¿verdad? Y hay que tener el discernimiento de parte de Dios para poder distinguir cuándo es una y cuándo es otra situación. Perdón. Entonces, Pablo puede distinguirlo. La palabra que encontramos ahí en Romanos 1:13 y que encontramos es la palabra colio, ¿verdad? Les había dicho. Y la que se encuentra en Tesalonicenses es la palabra ecopto. Esa palabra, más que advertir, prohibir, solamente se refiere a truncar, a cortar, estorbar, pero de una manera violenta. Es como cuando tú vas caminando y alguien te hace esto así, ¿sí? En otra parte lo menciona también en Gálatas 5:7, es una palabra muy parecida, y cuando dice ustedes corrían bien, pero ¿quién les estorbó? ¿Verdad? Cuando hace esa referencia en el 5:7 utiliza una palabra derivada de esta que es anacopto. Y en esta palabra la idea la idea que trata de transmitir Pablo es de cuando sale un barco a un destino y lo que hace es regresarse al puerto de donde salió. Entonces Pablo les está reclamando no solamente que se estén equivocando, sino que les está diciendo, iban corriendo bien y se volvieron al punto de inicio. Todo lo que habían avanzado se fueron para atrás, y este es el reclamo que está haciendo. Entonces, mientras el enemigo pone trabas, mientras el enemigo estorba, bloquea caminos de una manera violenta, de una manera en la que tú puedes ver la astucia de él, el Espíritu Santo te advierte, el Espíritu Santo te dirige, el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te conforta. La palabra colio es una derivación del verbo kolos. El verbo kolos se utiliza para decir podar o cortar, pero cortar en el sentido del beneficio. Por ejemplo, cuando tú cortas un árbol que va creciendo así todo torcido, o que van creciendo sus ramas de manera desordenada, tú le vas dando forma al árbol, tú le vas diciendo por dónde quieres que crezca. Ese es el estorbo al que se refiere Pablo. Dice, quería ir, pero he sido estorbado, es decir, mi rumbo fue cambiado, la dirección que yo tenía en mente fue reordenada, fue redirigida, fue guiada. O también está diciendo solamente, fui advertido de no ir, como en el caso de que él quería ir a Jerusalén y que le dijo al Espíritu que no fuera porque estaba en riesgo de muerte, y que entonces él se quedó, pero él tenía el propósito de ir para él personalmente llevar la ofrenda que habían recaudado con los hermanos. Entonces está en él esa idea de podar, de dirigir, de dar dirección. Así es el Espíritu Santo. Y como hemos dicho muchas veces desde aquí, cuando el Señor guía, el Señor provee, ¿verdad? Entonces eso es en lo que está la confianza de Pablo, eso es en lo que él está confiando. Y entonces nosotros podemos pensar, pero es que Pablo ya tenía mucho tiempo orando, ya tenía mucho tiempo pidiendo, ya tenía mucho tiempo diciéndole al Señor por lo que dice ahí, y lo dice muchas veces, pero en el original dice a menudo. Entonces quiere decir a cada rato. O sea, estaba en la mente de Pablo todo el tiempo, Señor, quiero ir a Roma, Señor, quiero ir a Roma, Señor, quiero ir a Roma. Y él sentía que eso era de parte de Dios, por eso él seguía insistiendo en lo mismo. Si él ya hubiera sentido que esto no venía de Dios, él deja de pedir. Entonces él está una y otra vez, y el Señor habrá de cumplir todo lo que ha prometido. Todo lo que ha prometido lo va a cumplir. Vaya, si vamos a Números 2:19, vamos a ver cómo es que el Señor sostiene su palabra, así como lo vemos por ahí en Isaías, que dice que por amor a su propio nombre va a sostener lo que dijo, por la gloria de su nombre, por amor a mí mismo.
Allí en Números 2:19 encontramos algo que es muy reconfortante y de mucho ánimo para todos nosotros. Dice en Números 2:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Después dice: Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El Señor sostendrá su palabra de lo que dijo que habrá de hacer. Encontramos en Proverbios 16, en una traducción, dice que el hombre propone y Dios dispone. Ese es me parece que es en la nueva versión latinoamericana, pero en la nosotros de Reina Valera dice esto: dice, del hombre son las disposiciones del corazón, es decir, él tiene en su corazón ideas, tiene planes, mas de Jehová es la respuesta a la lengua. Nosotros manifestamos al Señor nuestro deseo, nuestra intención, pero Él es el que dice que sí y que no. Todos los caminos del hombre son limpios según su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿La petición o el deseo de Pablo era bueno? Sí, desde luego. Las tres cosas a las que quería ir eran buenas. Incluso puedo decir que eran santas, y yo creo que hasta puedo decir que eran necesarias. Pero entonces, ¿por qué el Señor no lo deja ir? Yo me sigo preguntando hasta aquí, ¿por qué el Señor se lo prohibió? ¿Por qué el Señor no lo dejó ir? ¿Acaso es malo hablar de la palabra de Dios, como vimos ahí cuando querían hacerlo en Asia? ¿Es malo hablar de la palabra de Dios? Obviamente no. Entonces, ¿por qué no los dejaba? ¿No estamos mandados a predicar a todas las naciones? Él hasta este punto, ha sido estorbado, dice Pablo. Estaba consciente de que debería esperar a la voluntad de Dios y no en su propia voluntad. Dios es quien debe dirigir nuestros pasos, no nuestros gustos, no nuestros deseos, no el tiempo que nosotros llevamos en el cronos, sino en el tiempo que el Señor ha señalado o ha dispuesto. Vemos en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo, todo tiene su cumplimiento. Entonces Dios pone esto en el corazón de Pablo, pero no lo deja ir. ¿Es esto una contradicción? ¿Creen que sea una contradicción esto? Que se lo ponga en el corazón y que ahora se lo esté impidiendo. En todo siempre vemos que Dios tiene el control de muchas cosas, tiene el control de toda nuestra vida, tiene el control de todo el universo, y además de tener el control en todo el Señor tiene un propósito. En este caso, el propósito fue impulsar a Pablo a escribir la carta a los romanos. Como les dije hace rato, si no lo persiguen en Tesalónica, no escribe la carta a los hermanos de Tesalónica. Si no lo impide el Espíritu quedarse o advertirle en Corinto, no escribe entonces la carta a los romanos. Y es un legado maravilloso en el que podemos conocer muy a profundidad la necesidad del hombre perdido. Podemos conocer el plan de salvación completo, podemos conocer la salvación por fe, podemos conocer tantas cosas a través de esta carta. Y entonces quiero recordarte que muchas de las veces el Señor te ha hecho promesas, o tú has sentido que de parte de Dios hay algo para ti, pero pasó el tiempo y no ocurre, y sigues orando, y son cosas buenas, no son cosas ni egoístas. Esperas la conversión de alguien, esperas la restauración de alguien, esperas la salud de alguien, esperas la confirmación del llamado que Dios tiene para ti, esperas ser enviado, ya tienes la confirmación, pero ahora quieres ser enviado y no ves la hora y no te sientes capacitado y tienes temor, pero sigues orando. Cuando Dios pone algo en tu corazón, no lo forces, sé paciente, continúa orando, continúa planificando, y entonces a su tiempo actúa. Él dará el tiempo y su lugar a cada cosa. Entonces Dios no necesita que le ayudes ni le facilites las cosas, porque Pablo pudo haber dicho: pues no voy a Jerusalén porque estoy en peligro, pero pues me voy a Roma mientras que se calman las cosas, ¿no? Mientras que me dejan de buscar, pues me voy a Roma.
Entonces Dios no necesita que le des ayuda. ¿Recuerdas a José el soñador? José el hijo de Jacob, que se le fue dicho que a través de sueños que sus hermanos se iban a inclinar ante él, y pasaron por lo menos de 15 a 20 años en que ocurrió eso, y tenía un propósito. No era la exaltación de José, no era la adoración a José, era lo que él dijo cuando encuentra a sus hermanos, dice: porque para esto me ha ocurrido todo esto, para preservarles la vida. Era para salvarlos a ellos. A David se le dio la promesa de que a través de su descendencia iba a llegar el Mesías. A Noé le fue advertido acerca de cosas que todavía no ocurrían. ¿Y cuánto tiempo pasó construyendo el arca y aguantando la burla? Hay un barco aquí en plena tierra, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Aguantar la burla. A Abraham se le dio la promesa de ser padre de naciones, y vamos por favor allá a Génesis 16:2. Génesis 16:2. Se le dio la promesa de ser el padre de naciones, y Sara, por su edad avanzada, se ve incapaz de ser parte del cumplimiento de Dios, y le quiso dar una ayudadita, y ahorita vamos a ver en qué consistió la ayudadita y los efectos que nos dio. Allá en Génesis 16:2 dice: dijo entonces Sarai a Abraham, porque todavía no se llamaba Sara, dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Recordemos que en esos tiempos se tenía esa costumbre de que si la mujer era estéril, podría a través de su sierva tener hijos, y se le contaban como hijos de la familia. Entonces dice ella: quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. La ayudadita que le quiso dar a Dios, porque Dios había dado una promesa y Dios no iba a fallar, pero su ayudadita nos generó casi ya 4000 años de conflictos entre judíos y palestinos, o entre judíos e ismaelitas, que son los árabes. Son como 3900 años por ahí más o menos. Esa es la ayudadita que le quiso dar Sara al Señor. Y si vamos a Génesis 17:1, dice la palabra ahí, dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y entonces ahora, como consejo, hermano, si Dios pone algo en tu corazón y a tu parecer ya se tardó, además de que no lo forces, además de ser paciente, recuerda cómo se presentó aquí, como el Shaddai, el Todopoderoso. No hay límite para su poder, no hay límite. Y otro consejo más, como le dijo a Abraham: anda delante de Dios y sé perfecto. Entonces, si el Señor ya te dio una promesa, el Señor ya te hizo un llamado, ya te confirmó algo, y todavía no pasa como tú quieres o como tú esperarías, sigue estos consejos. Dios a su tiempo lo hará así como lo propuso. Podemos tener iniciativas o impulsos de hacer algo que es bueno, pero si el Señor no lo manda, aunque sea bueno, no es bueno. Si el Señor te manda a hacer algo obviamente va a ser algo bueno, ¿verdad? Algo santo, algo justo, algo digno. Pero el Señor no te ha dicho que ya lo hagas. Aunque el Señor ya te había dicho que lo hicieras, tampoco no es bueno. A David se le prometió el trono, y él tuvo 2 veces oportunidad de haber matado a Saúl. Bien lo ha enseñado nuestro hermano Mario, pero no lo hizo. Él esperó en el Señor y él pudo haberse justificado: es que el Señor ya me ungió, o sea, yo ya podría tomar mi lugar, ¿qué me detiene? Si además sería casi como legítima defensa, él está buscando matarme.
pero él esperó en el Señor. Entonces, cuando es algo bueno que el Señor ya te dijo que hará, no le des una ayudadita, no adelantes nada, espera al tiempo. Y como todas las cosas de Dios son justas, son buenas, son dignas de buen hombre, entonces no podemos hacer cosas como, además de una ayudadita, una mentirita chiquita. Es que para que pueda ser, para que pueda ocurrir, ¿verdad? El Señor no se valdría de algo así. Todo lo que Él hace, todo lo que Él produce está lleno de pureza y de santidad, y nosotros tenemos que colaborar de esa manera. Entonces, a veces dicen, es que tenía que decirle así porque si no iba a seguir triste, es que tenía que hacerle así porque si no, no me dejaban entrar, es que si no, y siempre tenemos una justificación para esas cosas, ¿verdad? Bueno, ahora sabemos ya lo que produjo, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo hizo, el espera, ya sabemos bien lo que produjo, pero Pablo en ese tiempo no sabía, y yo creo que sentía desesperación como nosotros de decir, es que ya van como 100 días que te digo, ya van como 300 días, es que... Y él podía haber abandonado su petición, pero no, porque él tenía ese fuego, ese deseo por ir a buscar, a ir a ver a sus hermanos en Roma. Y ahora yo quisiera preguntarte si hay algo que Dios puso en tu corazón, una promesa que Dios te hizo y en la que tú consideras que Dios está tardando. Algo en lo que no le ves ni pie ni cabeza, y hasta que dices, pues no sé ni cómo vaya a pasar, pues yo veo que las cosas van en peor. O sea, no solo no mejoran para que ocurra lo que el Señor me permitió visionar o que yo sentí que viene de parte de Dios, o es algo que Él ha puesto en tu corazón y que de alguna forma te ha hecho saber y que incluso muchas veces hasta lo has olvidado y piensas que el Señor está queriéndolo borrar de tu corazón, o has estado queriendo ya tirar la toalla porque ves que todos sí son prosperados en lo que el Señor te dijo y nada más contigo no pasa nada, o piensas que va a ser como las otras veces que has estado derrotado, que terminas con una derrota, o ya ha pasado tanto tiempo que dices, bueno, ¿y si habrá sido cierto o me lo figuré? ¿Sí vendrá del Señor o es algo que yo de mi corazón egoísta estoy tratando de sacar? O ya estás entrando al club de los de no tiene remedio. Todas esas cosas posiblemente le embargaron en algún momento a Pablo, todas esas ideas, pero él persistía. Cuando Pablo estaba deseoso de irlo a ver, pasaba un día y otro, y como dice él, de continuo estoy orando para que ocurra esto. Y bueno, hasta este momento, cuando él escribió la carta, por lo menos él ya había estado una vez en la cárcel. Por lo menos él ya había estado en una cárcel, en la cárcel. ¿Y qué fue lo que pasó en su mente en esa ocasión? Lo encierran en la cárcel, no solamente está en la cárcel, sino está hasta con grilletes, está en un lugar oscuro. Él por conocer cómo eran los romanos y cómo era la ley romana, si no se aplicaba con justicia podía irle muy mal. Y entonces, ¿dónde estaba la promesa que Dios le dijo de que nadie le iba a poder hacer frente? Lo que hace Pablo, ¿recuerdan qué hizo ese día? ¿Qué hizo Eli? Cantar. Yo no sé si él recordó el salmo que dice, ¿por qué te afliges, alma mía? ¿Por qué te angustias? Espera en Dios, ¿qué no ves que todavía he de alabarle? Y se pone, dice ahí la palabra, a cantar himnos. Empieza a cantar himnos. Entonces, si el Señor está tardando, aparte de hacer su obra, gózate en el Señor. Gózate en el Señor. ¿Cómo podía Pablo estar ahí? Estar cantando. Entonces, ya tenemos varios consejos por ahí y ya casi termino. Vamos a ir por último a Josué capítulo 6. Y de verdad tomemos ánimo cuando el Señor nos ha hecho una promesa o nos ha hecho saber algo. Ahí en el capítulo 6 vemos cómo
le dice Jehová en el verso 2. Dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey con sus varones de guerra, y a su rey con sus varones de guerra. Y entonces le empieza a dar instrucciones: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca. Bueno, ahí les da las instrucciones a todos ellos, ¿no? Pero en el verso 10 además les agrega: no van a hablar ni una palabra, ni van a gritar sino hasta que yo les diga. No lo relata como parte de las instrucciones del Señor, pero esa instrucción les da Josué. Entonces imagínense, esto está así como que medio loco el asunto, ¿no? Qué buen plan. Josué, ¿qué vamos a hacer para tomar la tierra? Miren, vamos a agarrar y vamos a dar por 6 días una vuelta, y al 7º vamos a dar 7. Ya imagino la cara de Caleb. Así como estamos ahorita nosotros, calladitos, así como diciendo: ¿y? No, pues dice el Señor que caminemos de frente, que gritemos y caminemos de frente. Entonces, como que no parecía un plan muy atractivo, ¿verdad? Y dice que iba a llevar a los hombres de guerra, como que ¿para qué? Como que para darle vuelta. Como que con eso no se avanzaba mucho, ¿no? A lo mejor a lo más que podría con eso matar a los de Jericó, pues era matar de aburrimiento o de risa, de estar tan locos dando vueltas. Pues así son los planes del Señor muchas de las veces. No tienen coherencia para nosotros, no tienen lógica. No tienen lógica, y el resultado con el Señor siempre de sus planes es una aventura fabulosa en la que su nombre es exaltado por sobre todas las cosas, y no nosotros. Y muchas de las veces contamos nuestro testimonio o el testimonio de cómo el Señor hace cosas, y a veces nosotros parecemos el héroe cuando realmente el que debe ser exaltado es el Señor. Y entonces podemos ser tachados de locos por esperar 10 años, por esperar 20 años, por orar todos los días, por esperar, por confiar, tan solo por confiar en el Señor ya somos vistos como locos. Pero vemos ahí en Josué, en el verso 2, la forma en que le dice el Señor: le dice: yo he entregado en tu mano a Jericó. No dice: yo la voy a entregar. Le dice: yo he entregado. ¿Sí? Es algo que llaman en español como presente perfecto o como antepresente, y me gusta más como antepresente porque realmente es algo que ya empezó desde antes. Entonces cuando él dice: yo he entregado, quiere decir que ya lo hizo el Señor. Dice: yo he entregado en tu mano a Jericó. No le dice: te voy a entregar. Entonces Josué ya había cruzado el Mar Rojo, ya había visto cómo donde no hay camino, el Señor lo abre y pasa su pueblo sobre tierra seca. Después abre también el río Jordán para que puedan cruzar, y son alimentados por el maná todos los días. Su ropa no se gastó, ni su calzado tampoco. Entonces a Josué esto no le parece un disparate, y yo te quiero decir que, como dice en Hebreos en el capítulo 11, que no vimos nosotros cuando el Señor fundó la tierra, pero tenemos fe que así fue. Lo mismo Abraham creyó, y por la fe de Abraham, ¿saben qué? Son benditas todas las naciones. Y así da una lista. Por la fe de Noé hay continuidad en la raza humana. Fue la única familia que se salvó por la obediencia de él, por lo que él creyó. Entonces, lo que el Señor te dijo que hará, aunque la situación se vea disparatada, aunque se vea loca, aunque no se le vea ni pies ni cabeza, hermano, recuerda quién es el Shaddai. Camina delante de él y vive en santidad. Sé perfecto delante de él.
Muchas veces lo que dijo Dios y lo que vemos no concuerda, ¿verdad? Hasta aquí Pablo dice, pues que todavía sigo siendo estorbado, no le ve propósito todavía. Muchas veces hacemos nuestro mejor esfuerzo y no pasa nada. Y como dije hace un rato, a veces se añaden dificultades, pero aún en eso se torna en bendición, porque según lo que dice Romanos 5, del 3 al 5, dice que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. La paciencia produce ¿qué? Prueba. ¿Y la prueba qué produce? Esperanza. Dice, y la esperanza no avergüenza. Entonces, hermano, si tú has confiado en el Señor, en que el Señor hará, así te digan es que estás loco, no sientas vergüenza, porque ya nos lo advierte también la palabra, ¿verdad? Que el evangelio o las cosas del Señor son locura para el que no cree, ¿verdad? Entonces, con las vueltas que daban, yo creo que hasta ellos en algún momento sí dudaban en cuanto, bueno, y con esto, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Por qué no mejor vamos derechito? Vamos derechito. Si ya dijo que en el séptimo día, pues que nos lo ahorre y vamos derecho. Que se vea más sorprendente, más apantallador, que se vea su gloria completa aquí de una vez. Y muchas veces así oramos, Señor, ya quiero ver tu gloria. Y muchas veces yo he escuchado que oran desde un púlpito y dicen, Señor, queremos ahora esto. Y entonces así como que, ay caray, o sea, le ordenas al Señor ¿cuándo? Que se haga esto ya. Y lo decimos en mucha fe, pues aunque lo digas gritando y con toda la fe del mundo, el Señor no obedece consejo de nadie, ¿verdad? Entonces podríamos pensar, pues sí, o sea, si Pablo quería ir, ¿cuál era el problema? Si hubiera ido en lugar de Jerusalén porque lo querían matar, sí, que se fuera a Roma. Pero siempre hay un propósito en todo. En la espera que hace el Señor hay un propósito. Y ya vimos el ejemplo de lo que dice Romanos 5, del 3 al 5. El Señor te va forjando, te va formando tu carácter, te va reafirmando, te va confirmando, te va asentando bien en la roca que es Él. Con cada vuelta no se estaba haciendo más fuerte el Señor. Con cada vuelta tal vez ellos no se estaban haciendo más fuertes, de hecho yo creo que hasta se cansaban más, pero su fe estaba siendo probada. Y en el asunto que tú tienes en espera con el Señor, a lo mejor tú puedes ir ya en la vuelta 13 y a lo mejor ya te estás cansando. A lo mejor puedes ir en la vuelta 7, pero el Señor te da las fuerzas para que puedas esperar. Como les dije hace un rato, me equivoqué, no era Hebreos 11, era Hebreos 10. O sea, déjame ver, acerca de la fe. Todo el capítulo da ejemplos de la fe, da ejemplos de cómo el Señor dio fe a los hombres para que muchas cosas pudieran ser realizadas, no porque Él las necesitara, sino más bien para que ellos las recibieran. Perdón, sí es el 11, estaba bien, es que tengo aquí equivocada la nota. Entonces en el capítulo 11 completito tenemos ejemplos de lo que es la fe en el Señor, y encontramos precisamente en el verso 6, ahí en el capítulo 10 de Hebreos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿queremos obtener lo que el Señor nos dijo que nos va a dar? Entonces tenemos que perseverar en fe. Las 13 vueltas ni siquiera eran importantes y ni siquiera eran relevantes. Y yo creo que ellos daban vueltas y no veían ni siquiera un ladrillo caerse. Y yo creo que iba el segundo día y decían, pues que no se cae un ladrillo. Tercera vuelta, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Yo creo que iban como en la quinta vuelta y decían, ya, queremos ver algo. Yo creo que muchas de las veces cuando oramos le decimos al Señor, ay Señor, déjame ver, aunque sea poquito, confírmame que sí es. ¿Y qué tienes? Silencio absoluto. ¿Por qué? Porque te tienes que mantener como ese ejército, caminando en fe, haciendo un recorrido de día a día, caminando en fe, cada día. Después de ver los milagros en su vida, Josué no tenía duda de lo que iba a pasar.
Muchos de ellos eran jóvenes, porque recordemos que no todos pudieron pasar del desierto hacia la tierra prometida. Entre ellos pues ni Moisés llegó, ¿verdad? Y Josué era uno de los pocos que sí vieron todos los milagros completos desde la salida de Egipto. Entonces, cuando estés pasando por una situación de duda con respecto al plan de Dios para ti, recuerda quién es el Shaddai, recuerda quién es el Todopoderoso. ¿Qué tal si ya estuvieras en la vuelta 12 y te rindes? ¿Qué tal si estuvieras en la vuelta 13 y, como decimos aquí, tiras la toalla? ¿Cuánto más tengo que esperar para el trabajo que me dijiste? ¿Cuánto más tengo que esperar para que el trabajo que tengo me dé tiempo para ti? ¿Cuánto más tengo que esperar para que mi esposo se acerque a ti? ¿Cuánto tengo que esperar para que mi esposa se acerque a ti? Para que mi mamá, para que mis hermanos, para que mi hijo deje su rebeldía, para que mi hija deje de ser rebelde. ¿Cuánto más? ¿Cuándo mi hijo va a ser sensible a tu voz? ¿Cuándo voy a poder iniciar ese negocio? ¿Cuándo voy a ser pastor? ¿Cuándo voy a predicar? ¿Cuándo voy a estar en la alabanza? ¿Cuándo voy a ir a las misiones? Lo que el Señor dijo que hará, eso Él lo cumplirá. Para terminar, hermanos, quiero que vayamos a Josué 1:8. Y este fue el consejo que el Señor le dijo a Josué cuando lo invitó a que dirigiera y repartiera la tierra que le daría por heredad a su pueblo. Y entonces dice ahí en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y lo tendríamos que memorizar, de que nunca se aparte de nuestra boca el libro de la ley, ¿verdad? Meditar en él de día y de noche, así como una listita de instrucciones. Meditar en él de día y de noche y hacer todo lo que en él está escrito, porque eso va a hacer prosperar tu camino y entonces todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien en los negocios, quién sabe, y en los negocios también, en los planes y en los propósitos de Dios, que es el negocio de nuestro Señor. Yo creo que ahí sí. Prosperar no se refiere solo en cuanto al dinero, sino en cuanto algo tenga progreso, algo llegue a su fin, algo llegue a su consecución. Entonces tu camino llegará a su consecución, tu camino será prosperado, será beneficiado, ¿sí? Tampoco es un verso para enseñar acerca de la prosperidad económica. Es un verso para estimularte, para enseñarte, bueno, para enseñarme a mí también, ¿verdad? Para enseñarnos que debemos de perseverar en las cosas de Dios, haciéndolo en el orden que Dios ha establecido para que todo salga bien. Entonces, hermano, hermana, si estás en la vuelta 12 o estás en la 13, no te rindas. No sabemos cuándo se van a caer esos muros y tendremos la victoria de parte del Señor. No sabemos, pero lo que sí es que si guardamos su palabra, como dice aquí, y perseveramos en ella, todo será prosperado. Y recordemos quién es el Shaddai y andemos en santidad, andemos en perfección caminando delante de él. Entonces vamos a orar para terminar. Padre, te agradecemos por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra, Señor, y te doy gracias, Señor, porque tenemos toda la certeza de que quien nos llamó, Señor, también nos justifica, Señor, y también nos confirma, Señor, y tú nos santificas y nos capacitas para todas las cosas. Y te damos gracias, Señor, porque es verdad que tú sostienes tu palabra, Señor,
y que no retardas tu promesa como algunos tienen por tardanza, sino que eres bueno, Señor, para dar a cada uno conforme a su tiempo que tú has dispuesto. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, con tu Santo Espíritu a discernir los tiempos, Señor, a discernir los momentos y saber cuándo es que el estorbo o la pausa la haces tú, Señor, y cuándo es el enemigo que quiere alterar, Señor, nuestra perseverancia en las cosas tuyas. Queremos, como hijos prudentes, atender los negocios que tú nos has dicho, estar enrolados en los negocios de nuestro Padre Celestial y ser atentos, Señor, a toda indicación que nos des. Danos perseverancia, Señor, para mantenernos en oración y que así sea apaciguada nuestra alma con respecto a lo que tú harás, Señor. En tu promesa te mantendrás firme, Señor, y queremos nosotros ser rodeados por tu presencia, Señor, para mantenernos como se le fue aconsejado a Abraham, Señor, mantenernos en perfección delante tuyo. Ayúdanos, pues, Dios, con tu Santo Espíritu a conformar el carácter de Cristo en nuestras vidas y ser llevados, Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te rogamos, Dios, por cada uno de los hermanos que está aquí, Señor, por cada una de las personas que escuchen este mensaje, que si tienen proyectos en ti, Señor, se vean concluidos en tu propósito, Señor, y que todo esto sea como siempre, Dios, para que tu nombre precioso sea exaltado, Señor, y sea honrado como siempre. Gracias, Señor, te damos por todo lo que haces y te pedimos perdón, Dios, por las muchas veces que pudimos haber abandonado proyectos tuyos, Señor, por haber dejado de lado, Señor, la oración para permanecer fuertes, para ser perseverantes en las cosas que tú harías en nosotros o a través de nosotros, o para alguien más, Señor, cuando somos invitados a orar para respaldar tus proyectos en otras personas, Señor. Y danos el gozo de tu amor por los demás hermanos, para mantenernos firmes en unidad en Cristo Jesús y que podamos gozarnos de la prosperidad que les das a los demás, de los logros que van teniendo los demás, las victorias que van teniendo, y Señor, que a su tiempo nosotros podamos tener también nuestro gozo cumplido. Bendito seas por siempre y para siempre, Señor. Amén. Y así sea. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que haya sido de bendición, que a quien el Señor tenía esto, Él lo reciba. Y yo mismo fui ministrado, fui estimulado con esto, y pues yo espero que cada quien tome la parte que le corresponde. Que el Señor les bendiga. Vamos a retirarnos y recuerden, el domingo ya tenemos un solo servicio a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga.